venciendo viene el Rey. Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas, querida audiencia, buenos días para los que nos están escuchando en Radio Costa Rica, y también depende en el momento que nos está oyendo, si también nos está viendo en Canal 19, buenas noches, dependiendo del momento en que nos está viendo, pero es un gozo, un placer para mí estar en este programa Salud con Poder. Está con ustedes su amigo y servidor Abel Moya. Siempre estamos orientando, aconsejando, promoviendo las leyes naturales de la salud, que es la base de la gran reforma pro salud. Así que es un gozo para todos nuestros oyentes que siempre están oyendo o mirándonos en Costa Rica, a lo largo y ancho de Costa Rica, y allá más allá de las fronteras para los que nos ven por internet, a través de las ondas radiales o a través de la televisión o internet, sintonizando al remanente adventista. Está usted con su programa Salud con Poder. Hoy traigo para compartir con ustedes el tema la migraña. La migraña. La migraña es un trastorno crónico. Crónico quiere que es viejo. La migraña es un trastorno crónico de origen vascular que se produce cuando los vasos sanguíneos de la cabeza y del cuello se contraen para luego dilatarse y produce un dolor intenso llamado la migraña. La migraña se clasifica dentro de las cefaleas primarias. ¿Recuerda el tema anterior que compartimos las cefaleas y hablamos de las cefaleas primarias y secundarias? Hablamos que las cefaleas secundarias son aquellas que están acompañando a una enfermedad crónica, mientras que las cefaleas primarias, yo le expliqué que esas no están acompañando ninguna enfermedad, solamente es un dolor de cabeza, y esas son las primarias. Y le expliqué que hay tres tipos de cefaleas primarias: la migraña, el dolor intenso, el dolor tensional, y las cefaleas en racimos o acúmulos. Hoy quiero compartir de esas tres la migraña. Recuerden que la migraña y la cefalea tensional son más frecuentes que la cefalea en racimo, y de esas frecuentes, de esa es la migraña. Así que se clasifica dentro de las cefaleas primarias. La migraña es muy frecuente y ataca repetitivamente durante algunas horas hasta 3 días. Imagínense, es muy frecuente, ataca repetitivamente y durante algunas horas hasta 3 días. Esto es muy importante entender, que esa cefalea es de esa manera. Las cefaleas de la migraña, como hemos dicho, es muy frecuente, es de frecuencia variable, que puede durar casi toda la vida. Ahora, una migraña es un dolor muy intenso, incapacitante, que le puede pasar a una persona. Eso sucede entre el 12 al 17% de la población general. Repito, es un dolor muy intenso, es incapacitante, porque es tan intenso que incapacita a la persona, y que aparece entre el 12 al 17% de la población en general. Un estudio que se realizó en Europa, allá por el año 2005, en los países europeos, revela que el 87% de las personas que
padecen de migraña manifiestan que pierden energía, se descompensan. Es incapacitante, tan incapacitante que las personas cancelan sus actividades cotidianas. Pueden tener un promedio de faltar al trabajo 10 días al año. Incapacitante porque no pueden ir a trabajar. Es tan fuerte. El 85% de las personas, según ese estudio, de las que padecen migraña, el 85% me dicen que les afecta la vida íntima en el matrimonio. El 85% es demasiado grande. La migraña es muy fuerte, muy incapacitante. El 83% de ese estudio dice que les afecta sus relaciones interpersonales en forma general en la familia y en las amistades. Y el 80% dice que se sienten frustrados. Vea qué interesante cómo es, porque es tan intenso, es incapacitante que la persona se siente frustrada. El dolor de la migraña, que es tan intenso, puede comenzar alrededor de entre 8 a 30 años. En cualquiera de esos puede comenzar. Puede empezar de 8 años a 30 años, puede darse por primera vez. Y hasta los 14 años es igual, es parejo entre hombres y mujeres. Pero en la edad más fértil de la mujer, que va de 15 años a 45 años, es 3 veces más fuerte en la mujer. 3 veces más fuerte en la mujer. Tanto que el 20% de las mujeres le puede dar migraña, el 20%, y solo el 8% en los hombres. Las migrañas desaparecen durante el embarazo. Qué dicha, ¿no? Porque hay un nuevo ser en formación, algo está ahí de misericordia. Las migrañas desaparecen durante el embarazo, pero vuelven a reaparecer después del parto. Y como dije, es de una frecuencia variable que puede durar casi toda la vida. Así que es importante analizar cuál es la causa o cuáles son los factores de riesgo, porque según los que han estudiado la migraña, porque hay hasta hospitales en Europa solamente para dolor de cabeza, solo para atender personas con dolor de cabeza, porque va en aumento el dolor de cabeza a nivel mundial. Fíjense que los estudios que se han hecho no le han hallado a veces la causa, pero en medicina natural sí sabemos cuál es la causa. Yo lo he hecho, los que siguen mis programas ya desde ya incluso pueden saber ya cuál es la causa, por la tendencia de lo que hemos mencionado en todos los temas anteriores. Siempre va a haber una causa, pero muchos todavía están estudiando cuál es la causa de la migraña. Es interesante que cuáles son los factores de riesgo que pueden desencadenar una migraña. Bueno, una de ellas es que las personas que padecen migraña dicen que con solo que hagan ejercicio intenso ya les duele la cabeza. Recuerde que las migrañas se producen por una contracción, y eso no lo olvide, una contracción de los vasos sanguíneos del cerebro, de la cabeza o del cuello, se contraen para luego dilatarse. Así que entonces, imagínate, cuando la persona dice que tiene la tendencia a migraña, que con solo hacer ejercicio es que se le contraen los vasos sanguíneos, con solo hacer ejercicio ya le duele la cabeza, o cambios posturales. Otro de los factores de riesgo de las migrañas es el desvelo. Las personas que se desvelan sienten que de seguro va a tener una migraña, con solo que se desvele. ¿Y por qué? Sencillamente no es así por casualidad que se desvela y le va a doler la cabeza. Es que cuando la persona se desvela no produce unas hormonas que se llaman endorfinas, que las produce la glándula pineal, que es la serotonina, la melatonina y la dopamina, que solo se producen cuando uno está durmiendo. Pero si se desvela, entonces la serotonina, la melatonina y la dopamina es para que la persona se siente alegre, se sienta positiva. La serotonina es para sentirse optimista, la melatonina para dormir bien y la dopamina para tener bien los reflejos.
Pero una persona que se desvela y ya tiene la tendencia a migraña, por eso es que el desvelo le va a producir, porque el dolor de la migraña, porque no produjo las endorfinas, porque se desveló. Incluso, vea, el estrés. El estrés es un factor de riesgo para las personas con migraña. El estrés. ¿Y por qué? Porque el estrés siempre va a producir una hormona que se llama, está la adrenalina y el cortisol. El cortisol la produce las suprarrenales, son unas glándulas que están encima de los riñones, por eso encima de los riñones, suprarrenales. Cuando uno está estresado, ellas producen esa hormona del estrés que se llama el cortisol y la adrenalina. ¿Y para qué sirve eso? Para que la persona es como una alarma, lucha o corre, haga algo. Pero en eso, el cortisol lo que hace es contraer los vasos sanguíneos de la cabeza para luego dilatarle. ¿Y qué es la migraña? Es contraerle los vasos sanguíneos de la cabeza y del cuello para luego dilatarle. Y si eso lo hace el cortisol, para que usted luche o corra, por eso es que las personas que se estresan no es solo por estresarse. Y hoy casi quien no anda estresado. Así que las migrañas es un dolor incapacitante, muy fuerte. Bueno, eso es en cuanto al estrés. Pero ¿qué de la depresión? La depresión, ¿sabe usted que las personas que tienen la tendencia a migraña sufren de depresión 3 veces más que cualquier otra persona? La depresión. ¿Y qué es deprimirse? Es como que se hunde a la persona. Por eso es que dice que la migraña, la persona, el 80% se siente muy frustrado, porque se siente como deprimido, un decaimiento. Y eso entonces sufre 3 veces más depresión una persona con migraña, o la ansiedad por igual. Otro de los factores de riesgo de la migraña está hay una fluctuación hormonal cuando asociada a la menstruación o a la ovulación. Hoy en día muchas mujeres están perdiendo la ovulación, pero no la menstruación. Y cuando uno pierde la ovulación, es una manera de manifestar cuán sana va a ser la menstruación. Pero la fluctuación hormonal que va asociada a la menstruación o a la ovulación le va a dar, es un factor de riesgo para tener una migraña. ¿Ves? Porque fluctúa, no hay estabilidad en la menstruación o en la ovulación, no hay una estabilidad de las hormonas, especialmente estrógenos, los estrógenos, la progesterona, la testosterona. Bueno, entonces hay una fluctuación hormonal durante la menstruación o la ovulación. Otro factor de riesgo es el uso de anticonceptivos orales o la terapia hormonal. Esa también va a afectar la migraña, porque esos anticonceptivos orales hacen contracción y dilatación de los vasos sanguíneos del cuerpo. Y también que de la terapia de reemplazo hormonal durante la menopausia. Por eso es que la persona tiende a engordar cuando entra a esas terapias de reemplazo hormonal. Igual como en el uso de anticonceptivos hormonales, eso hace que la persona se engorde. Entonces va a ser mayor vasodilatación o vasoconstricción. Entonces se contraen y se dilatan, dolor de cabeza, migraña. ¿Y qué dijéramos también de los cambios atmosféricos? Es otro factor de riesgo, los cambios atmosféricos. Por ejemplo, cambios de frío a calor o de calor a frío. O cuando la persona se expone por varias horas al sol, le va a doler la cabeza, porque se contraen y se dilatan los vasos sanguíneos. Entonces, ese es un factor de riesgo. Por eso la persona se asolea y ya le duele la cabeza, migraña. Bueno, también la humedad o la lluvia. Algunas personas que los cambios de altitud, entre más alto sube. Yo recuerdo una señora que siempre que iba para San Isidro, cuando iba por el Cerro de la Muerte, le dolía la cabeza, la altitud. O sea, son factores de riesgo.
¿Y qué diríamos también del sobrepeso y la obesidad? Es un factor de riesgo. Se dice que las personas con sobrepeso o con obesidad, esas personas tienden a tener 3 veces más migraña que una persona delgada. Es importante entonces tomar en cuenta los factores de riesgo del dolor de cabeza. Pero ¿qué diríamos de las comidas? Las comidas. Hay ciertos alimentos que desencadenan una migraña. Por ejemplo, ¿qué diríamos del chocolate? Pero no cualquier chocolate. Es el chocolate procesado, industrializado. Ese chocolate porque tiene una de las aminas. En este caso es la feniletilamina. Esa es un conservante del chocolate que es procesado, que es rico, es sabroso. Mientras que el chocolate negro no. El que es tal como se encuentra en la naturaleza. Pero el chocolate procesado, además de azúcar, que es un desencadenante de los dolores de cabeza, todo lo azucarado, entonces, y tras que se le pone un conservante al chocolate procesado para hacer más adicta a la persona, pero le va a doler la cabeza. Tiene esa amina que se llama feniletilamina. También los quesos maduros. Porque los quesos maduros, para que duren tremendamente, tienen un conservante que se llama la tiramina. Ve que es de la familia de las aminas. Eso le va a doler la cabeza a los quesos maduros. Además de que el queso maduro, entre más maduro sea, le va a afectar al hígado. Porque el hígado tiene que simplificar ese queso, y para el hígado tiene que gastar mucha la sustancia que produce el hígado, que es muy importante para simplificar la comida, especialmente de origen animal. ¿Ve? Así que entonces tenemos que los quesos maduros. Pero ¿qué decimos de los aditivos? Hoy casi todos los alimentos, o sea, no hay ningún alimento procesado, industrializado, enlatado, empaquetado que no tenga aditivos. Y entre los aditivos, los más terribles son los conservantes. ¿Cómo qué? Los nitritos y los nitratos en los embutidos. En los embutidos, como las salchichas, esos que se usan para los perritos calientes, salami, todos esos van a producir, la persona que tiene tendencia a eso, la migraña, le va a desencadenar la migraña por los nitritos y los nitratos. Y que dijéramos de uno de los aditivos que se llama glutamato monosódico, que es un potenciador de los sabores artificiales que van en las sopas o en alimentos orientales, comidas orientales. Son muy adictivos. Hace que la persona le guste, y van en galletitas y muchos alimentos procesados, el glutamato monosódico. Es muy adictivo para que sigamos comiendo esos alimentos, pero también desencadenan una migraña en las personas que ya tienen la tendencia a eso. Es interesante también el aspartame. El aspartame es un sustituto del azúcar natural. Así que en vez de estarle poniendo azúcar natural, se le pone aspartame a las sodas gaseosas. Y estos productos también son detonantes de una migraña, o sea, son factores de riesgo el aspartame, además de otros daños que puede ocasionar para las personas que ya no usan azúcar natural. Y eso sale hasta más económico, pero más dañino para el cuerpo. Por eso hay que ver qué tienen las recetas, qué contenido tienen las recetas. Si hay aspartame y usted tiene la tendencia a una migraña, entonces recuerde que la migraña dura casi toda la vida. Es un dolor intenso, incapacitante, la migraña. Ok. ¿Qué dijéramos también de el café? Las bebidas cafeinadas, por la cafeína. La cafeína es un estimulante, pero es un depresor. O sea, le excita. Cuando uno toma café, siente rico el café. Y la persona dice que es un gran alimento. No, el café no es un alimento. Que uno cree que le da energía, pero no es energía, es una falsa energía. Porque lo que hace es irritar los nervios. Entonces, la persona siente que una excitación. Y dice, qué gran alimento.
Pero si fuera un gran alimento, si usted le dejara bastante tiempo, no, eso es temporal, es pasajero. Luego le comienza la otra reacción. Tiene dos reacciones la cafeína. Dilata los vasos sanguíneos y después los contrae. Y cuando lo contrae siente un bajonazo, un decaimiento. Y cuando está decaído, la persona nunca lo relaciona con el café. No, al café lo relaciona porque le da energía, entre comillas. Es que lo excita, es como que le dé un pullón usted a la vaca, al buey. Y el buey sí que corre. Le dio un pullón a los nervios y a eso uno lo interpreta como excitante, estimulante. Pero es pasajero, es temporal. Después viene la otra reacción, que es más larga y duradera, que se deprime, se decae. Allí es cuando se le dilata las arterias. Y usted siente la persona está sufriendo los vasos sanguíneos de la cabeza y del cuello, vasoconstricción y vasodilatación. Y es terrible porque si usted deja de tomar café, cuando ya uno empieza a tomar café, ya no puede parar. Se vuelve adicto. Porque si usted deja de tomar café, le va a doler más la cabeza. ¿Por qué? Cuando usted deja de tomar café, se empieza a despegar de los vasos sanguíneos la cafeína. A despegarse, y ahí le empieza a doler. Y la persona dice, yo no puedo dejar de tomar café, a menos que reciba la ayuda. Esa ayuda que hacemos en la clínica Salud y Bienestar. Bueno, vamos a ver, qué interesante, hasta la cafeína. Bueno, pero ¿qué dijéramos de una persona que está muy intoxicada, no solamente con cafeína, sino con tanto aditivo y tanto alimento procesado, o come a la carrera, come mucho? Esa persona está bastante intoxicada por lo que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué sucede? Si esa persona ayuna, se le revuelven las toxinas y le va a doler la cabeza. Por esas personas cuando ayunan dicen, ay, siento que me duele la cabeza. Pero eso no debe ser así. Porque los últimos que van a vivir en esta tierra y que van a vencer el nuevo orden mundial, que serán los únicos que van a permanecer de pie, esos van a tener que ayunar y no les va a doler la cabeza. Más bien tendrán la mente más clara. Si a una persona, por ejemplo, yo cuando ayuno 7 días, yo no tengo dolor de cabeza y me siento con más energía. Pero una persona que está sucia, intoxicada, con un tiempo que deje de comer, comienza a doler la cabeza. Porque se le empieza a despegar las toxinas. Por una persona que no toma agua pura, solamente toma bebidas carbonatadas o gaseosas y todo lo que sea, entonces el azúcar la sangre va a estar más espesa. Si usted, una persona que toma ese tipo de bebida, no puede tomar agua pura, porque si toma agua pura le duele la cabeza o le da náuseas o asco. Y entonces, ¿por qué? Porque el agua que empieza a limpiarle las toxinas y le va a doler la cabeza. Y la persona, no me gusta tomar agua pura. Esa es la persona que anda más deshidratada. No puede tomar agua pura. Vea cómo el enemigo nos tiene bien atrapados. Así que entonces, ayunar le puede dar migraña. Pero para el que está sucio, para el que está limpio, no. Porque los pueblos que eran muy consagrados a Dios siempre están relacionados con el ayuno, como parte de limpieza y purificación, y no le dolía la cabeza. Entre más sucio si está, le va a doler la cabeza, no podrá ayunar. Ok, se descompensa la persona. Muy bien, pero ¿qué dijéramos del licor? Pues igual. Y hasta el vino tinto, que algunos lo recomiendan, el vino tinto tiene taninos y tiene tiramina, y eso le puede ocasionar dolor, migraña, desencadenar migraña. Así que entonces, con todo esto que les estoy mencionando ahorita, entonces, ¿qué hay que hacer ante una migraña? Si es un dolor intenso, recuerde que la migraña es un trastorno crónico de origen vascular que se produce cuando las venas, los vasos sanguíneos de la cabeza y del cuello se contraen para luego dilatarse, produciendo ese dolor intenso, incapacitante. ¿Y cómo afecta? Que la persona tiene que cancelar sus actividades cotidianas y según el promedio que se ha hecho, unos más, otros menos, pero 10 días al año,
la persona falta a su trabajo, porque es incapacitante y es terrible. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hay que hacer? Ya vimos la causa o los factores de riesgo. ¿Qué vamos a hacer con un dolor de cabeza? ¿Que dure toda la vida? Bueno, fíjense qué interesante. Hay migrañas con aura y sin aura. La mayoría por lo general son sin aura, pero hay migrañas con aura. ¿Cuáles son las migrañas con aura? Con aura. Bueno, que diga sin aura. Después vamos con las con aura. Vamos a ver las migrañas, que son por lo general las comunes. Las migrañas sin aura. Las migrañas sin aura son aquellas dolores de cabeza o jaquecas o cefaleas que son unilaterales. El dolor intenso es unilateral o hemicranial. ¿Qué quiere decir? A un lado nada más de la cabeza, una parte nada más de la cabeza. Puede ser derecha o la izquierda. Esas son sin aura. Hemicranial, o sea, estas personas que les empieza el dolor de cabeza en la frente, ahí les empieza la migraña en la frente o en el cuello, y luego se extienden al rostro. Se pueden extender al rostro, incluso se pueden extender hasta la espalda. La persona siente rigidez en el cuello y hasta en los hombros. ¡Qué tremendo! La persona puede sentir palpitaciones o setazos o como golpecitos a ese lado donde le da. O sea, unilateral el dolor de cabeza. Puede sentir síntomas como de vómito, náuseas o asco. E incluso le puede molestar la luz. Va a tener fotofobia, o sea, le molesta la luz. La persona siente cuando está expuesto a esos fogonazos como el flash, entonces le molesta. También puede tener, le molesta el ruido. Esos son las personas comunes con una migraña común que no tiene aura, entonces hasta el ruido le molesta, hasta olores fuertes. Eso se llaman cuando tiene estímulos sensoriales intensos, que es le molesta la luz, le molesta el ruido o los olores, porque los nervios están irritados. Entonces fácilmente le molesta. Una persona que tiene los nervios bien relajados es que tiene la sangre pura. La sangre pura, no va a haber migraña con sangre pura. Migraña es que la sangre esté espesa, irrita los nervios y entonces se contraen y se dilatan los vasos sanguíneos. Bueno, pero eso es con las migrañas sin aura, que va a sentir la migraña nada más es unilateral, un dolor intenso unilateral, o sea, hemicranial, o sea, una parte de la cabeza. Pero ahora vamos con las migrañas con aura. Con aura le da entre el 15 al 30% de las personas con migraña, con aura. ¿Qué es una migraña con aura? Es cuando la persona tiene síntomas premonitorios. ¿Qué es síntomas premonitorios? Cuando la persona tiene síntomas neurálgicos. Y estos síntomas neurálgicos son el anuncio de la llegada inminente de una migraña. Y pueden durar dentro de 5 a 60 minutos. Vamos a ver cuáles son esos síntomas neurológicos que le puede dar una persona con migraña. Vamos a ir a un corte musical para continuar con su programa Salud con Poder. Sublime gracia del Señor, que a mí pecador salvó. Fui ciega más, hoy puedo
perdida y él me halló. Su gracia me enseñó a temer mis dudas, ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. En los peligros o en aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Gracias nuevamente por esa pieza musical, gracias por ese postre tan sabroso, muy maravilloso. Está mi querido amigo, mi querida amiga con su programa Salud con Poder. Hoy estamos compartiendo con ustedes el tema la migraña. Les dije yo que la migraña es una alteración, un trastorno crónico que no termina esa migraña. Esa migraña se origina, pues es de origen vascular. ¿Qué es vascular? Se hace refiere al sistema sanguíneo vascular, que se produce cuando los vasos sanguíneos se contraen y se dilatan. Les dije que es de un dolor intenso, incapacitante. Bueno, yo les hablé bastante ya en el primer segmento y estábamos hablando al final del primer segmento de que hay migrañas con aura y sin aura. Las que son sin aura son las jaquecas, las migrañas normales. ¿Ves? Las migrañas normales no tienen aura. Esas solamente se manifiestan con ese dolor intenso unilateral, hemicraneal, es solamente la mitad o una parte de la cabeza. Ese dolor es muy intenso, incapacitante. Es interesante que
puede sentir la persona que le empieza en la frente o en el cuello, pero se le va a extender a todo el rostro, a toda la cara. Y también incluso puede extenderse hasta la espalda, poniendo rígido el cuello y los hombros. Es tremendo eso, ese dolor incapacitante. Y les mencionaba que la persona puede sentir setazos, unilateralmente setazos, o como palpitaciones, o golpecitos. Puede ir acompañado con náuseas, asco, vómito, y también esos estímulos va a ser sensoriales, intensos, que le molesta la luz, le molesta el ruido y le molesta hasta los olores. Bueno, esa es la migraña común, sin aura. Pero hay migrañas con aura, pero eso solo le pasa entre el 15 al 30% de las personas con migraña. Les dice que estos son síntomas premonitorios, o sea, síntomas neurálgicos. ¿Qué quiere decir neurálgicos? De los nervios. Recuerde que cada vaso sanguíneo está acompañado de un nervio, siempre. No puede haber un vaso separado del nervio, siempre está. El nervio necesita de la sangre. La sangre que necesita el nervio es alcalina para que los nervios estén relajados. Pero una persona con migraña que se contrae y se dilata ese vaso sanguíneo es que es sangre ácida, entonces irrita el nervio. Por eso se llama síntomas neurálgicos, que son síntomas que anuncian la llegada inminente de esa migraña y que va a durar entre 5 minutos a 60 minutos para luego desaparecer porque empieza ya la migraña. Y esos síntomas neurológicos pueden ser visuales, como por ejemplo visiones de luces centellantes, con líneas en zigzag. Esas son luces centellantes, como que despejan así, con líneas en zigzag. La persona puede tener en la visión como un punto negro. Recuerde que eso solo dura entre 5 a 60 minutos, que están anunciando la llegada inminente de la migraña, que puede durar de unos cuantos minutos hasta 3 días esa migraña. Un dolor incapacitante, muy intenso. Entonces la persona puede tener una visión con un punto negro en la visión. Incluso a veces puede perder la visión de un ojo nada más, de un ojo por ese tiempo, de 5 a 60 minutos. Perder la visión. Puede tener la percepción visual de ver los objetos como que son más pequeños o más grandes de lo que realmente son. Los puede ver más pequeñitos o más grandes. Incluso puede tener alteración de lenguaje, o sea, dificultad para hablar. Puede tener la persona como hormigueos o adormecimiento de manos o de pies, como entumecidos las manos, las extremidades de ese lado, ya sea del lado donde es unilateral, de las extremidades superiores o inferiores. Puede tener hormigueos o adormecimientos o entumecimiento de las extremidades. También puede tener algunas señales motoras, como que pierde energía en los músculos, en los tejidos blandos, pierde energía o como que se descompensa. Así que entonces esas son migrañas con aura, pero que son síntomas premonitorios, o sea, síntomas neurálgicos que están anunciando la llegada inminente de esa migraña, pero que va a desaparecer. Solo dura de 5 a 60 minutos. Cuando ya desaparece, empieza el dolor ya en la cabeza, esa migraña, que es un dolor muy fuerte, doloroso, un dolor muy intenso, incapacitante. Bueno, ¿qué es lo que lo causa y cómo vamos a tratarlo? Yo he dicho en temas anteriores que la enfermedad nunca viene sin causa. Es la violación a las leyes de la salud la que le prepara el camino, le invita a venir. Y cuando ella sobreviene, esa migraña, nunca la achacamos a su verdadera causa.
sino que comenzamos a murmurar que son microbios, gérmenes, lo que me están haciendo esas palpitaciones en la cabeza, o que es la herencia, o que, y si no, la voluntad de Dios. Qué triste, ¿no? Pero nunca reconocemos que es nuestros propios hábitos. Recuerde que yo dije en tema anterior que pocos entienden cuánto tiene que ver nuestros hábitos alimenticios sobre nuestra salud, sobre nuestra utilidad en este mundo, y que dijimos que nos incapacita para servir. Sobre nuestra utilidad en este mundo nos incapacita. Cancelamos nuestras actividades cotidianas. Así que pocos entienden cuánto tiene que ver nuestros hábitos alimenticios sobre nuestra salud, sobre nuestra utilidad en este mundo, sobre nuestro carácter y sobre nuestro destino eterno. O sea que nuestro destino eterno depende de nuestro carácter, y nuestro carácter depende de nuestros hábitos. Bueno, recuerda que yo he dicho que la cabeza es la capital ¿de qué? Del cuerpo. El cuerpo debe estar al servicio ¿de quién? De la mente, y no la mente al servicio del cuerpo. Por en caso de la migraña ya no, porque el cuerpo está dominando la mente, porque se deja de dejar llevar por hábitos el cuerpo. Así que entonces la cabeza es la capital del cuerpo. El cuerpo debe estar al servicio de la mente y no la mente al servicio del cuerpo. Pero eso es cuando yo tengo buenos hábitos. Pero cuando ya no tengo buenos hábitos, mis cuerpos están dominando a la mente. Quiero comer lo que yo quiero. Quiero comer entre comidas. Eso me gusta. Y como más de la cuenta. Entonces, allí el cuerpo está dominando a la mente. El cuerpo es el único medio por el cual la mente y el alma se desarrollan para edificar un carácter eterno. Por la cual la mente y el alma se desarrollan ¿para qué? Para edificar un carácter eterno, que es lo único que vamos a llevar. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido por sus hijos aquí en la tierra, entonces Él volverá a reclamarlo por los suyos. Y lo único que van a estar ya listos en eso son las 5 vírgenes, que van a tener aceite extraída, el aceite extra, el Espíritu Santo. Con una persona con migraña tiene mal carácter. Ahora vamos a ver, vea qué interesante. Yo les he dicho que estómago recargado, cerebro pesado. O sea, migraña. El cerebro está pesado con la migraña. Es un dolor intenso, incapacitante, insoportable. Estómago recargado, cerebro pesado. La simpatía que existe entre el estómago y la cabeza, entre la simpatía que existe entre el estómago y el cerebro es tan grande que cuando uno es afectado, el otro responde, y todavía están buscando cuál es la causa del dolor de cabeza. Así que entonces, recuerde, la estrecha relación que hay entre el estómago y el cerebro, que cuando uno es afectado, el otro responde. Entonces, ¿cómo es que afecto yo el estómago? Recuerda lo que dije en Consejos sobre la dieta y la alimentación, página 50. El pecado de comer intemperantemente, comiendo con frecuencia demasiado alimento rico pero mal sano, ¿a dónde empieza a afectar? Destruye la acción saludable de los órganos digestivos. ¿Y qué es la estrecha relación que hay entre el estómago y el cerebro? Si comer de esa manera destruye la acción saludable de los órganos digestivos, afecta el cerebro. ¿Ve que la estrecha relación que hay entre el estómago y el cerebro? Afecta el cerebro. Debilita los pensamientos. ¿Qué es lo que le pasa a una persona con migraña? Le debilita los pensamientos. Y la acción razonada y calmada. La persona no puede estar calmada. Con un dolor de cabeza, ¿cómo estar calmada? Voy a repetir esa cita porque hay que masticar esa cita, entenderla. ¿Por qué? Es que hay dolor de la migraña, que es un dolor muy intenso e incapacitante. Dice, el pecado de comer intemperantemente, comiendo con frecuencia demasiado alimento rico, sí, es bien rico. Todos los alimentos con aspartame, con glutamato monosódico, son ricos, pero son detonantes de migraña. ¿Por qué? Comiendo demasiado alimento rico pero mal sano, destruye la acción saludable de los órganos digestivos, afecta el cerebro. ¿Y de quién es el libro? Consejos sobre la dieta y la alimentación. Yo lo he dicho. Afecta el cerebro, debilita los pensamientos y la acción razonada y calmada de la persona. No puede estar calmada la persona con una migraña.
Y este es el fruto de muchas debilidades, de muchas pruebas, debilidades, enfermedades y violencia en los hogares, en las escuelas, en el trabajo y hasta en la iglesia. En el libro Consejos sobre la salud de Elena G. de White, que es la misma autora de Consejos sobre la dieta y la alimentación, Consejos sobre la salud, el consejo número 311 dice: el comer con demasiada frecuencia, el comer con frecuencia demasiado alimento recarga los órganos digestivos. ¿A dónde empieza siempre esta señora? Una gran señora que Dios utilizó. ¿Dónde empieza? Dice, recarga los órganos digestivos. En el otro dice, destruye la acción saludable de los órganos digestivos. Aquí dice, recarga los órganos digestivos. Afiebra el organismo. Afiebra el organismo. Y vuelve la sangre impura. ¿Qué es la migraña? Vasodilatación y vasoconstricción. Vasoconstricción y luego dilatación. ¿Y eso es por qué? La sangre está ácida. La sangre ácida irrita los nervios. No dije que son síntomas neurológicos que están estrechamente relacionados el sistema sanguíneo con el sistema nervioso. Trabajan juntos. Entonces, dice, el comer con frecuencia demasiado alimento recarga los órganos digestivos, afiebra el organismo, vuelve la sangre impura y como resultado ocurren diferentes tipos de enfermedades. Vamos despacito, vamos despacio. Yo les he dicho que hay tres grandes sistemas que es afectado en cualquier enfermedad crónica. Tres grandes sistemas. El sistema nervioso, el sistema circulatorio, van siempre juntos, sistema nervioso y circulatorio, y sistema gastrointestinal. Y que estos tres sistemas, Dios los pone bien claros en el cuerpo de la persona, porque de estos tres sistemas va a afectar todos los demás sistemas de mi cuerpo. Respiratorio, sistema hepático, sistema renal, sistema óseo-muscular, van a serse afectados cuando se afectan estos tres sistemas básicos, que es sistema nervioso, sistema circulatorio y sistema gastrointestinal. Ok, vamos a ver cómo Dios nos diseñó. A mí me enseñaron desde la primaria, secundaria y universidad la anatomía del cuerpo, cabeza, tronco y extremidades. Y yo lo respeto hasta ahora, pero no lo comparto. Porque esa es la inteligencia humana, pero la divina es diferente. Dios nos creó ligeramente diferente, porque de esa manera se presta para que Satanás nos revuelque. Cuando creemos cabeza, tronco y extremidades. Y claro, si usted lo ve, dice, está bien, y usted lo acepta. Yo lo respeto, pero no lo comparto. Porque yo voy a seguir lo que Dios revela. Dios tiene preciosa luz para impartir a su pueblo justamente en esos tiempos de peligro y tiniebla. Dios nos creó así. Cabeza, tórax y abdomen. Repito, cabeza, tórax y abdomen. Allí sí voy a ver cómo Dios me creó a su imagen y semejanza. En la otra no. El abdomen tiene sus extremidades inferiores. El abdomen. El tórax tiene sus extremidades superiores. Pero Dios me creó cabeza, tórax y abdomen. La cabeza es el centro de los nervios. El centro de operación de todos los nervios está en el cerebro. Y los nervios relacionan todo el cuerpo entre sí. Este es el sistema nervioso, la cabeza. El sistema circulatorio está en el tórax. Aquí está el corazón. Este es el intermediario, el sistema circulatorio. El sistema gastrointestinal está en el abdomen. El sistema gastrointestinal es la base del sistema circulatorio. Y el sistema circulatorio es la base para tener bien los nervios. Esto es bien sencillo, pero muy poca gente lo entiende o lo ha explicado. Esto no se encuentra en libros, ni en universidades, ni en farmacias, ni en hospitales. Este es un mensaje de Dios. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si este mensaje es de Dios o de los hombres. Cabeza, tórax y abdomen. El sistema gastrointestinal es la base de la sangre,
La sangre se elabora en el sistema, en el sistema gastrointestinal, ahí se elabora la sangre. El tórax solo la bombea. En cuestión de segundos trasciende a todo el cuerpo, a la cabeza. Y esa sangre va a tener, si depende cómo tengo mi digestión, voy a tener sangre pura. La sangre pura es alcalina, entonces los nervios van a estar relajaditos. Pero si yo no tengo buena digestión, entonces no voy a tener sangre pura, va a ser sangre ácida. La sangre ácida contrae y dilata, produciendo dolores. Entonces irrita los nervios, porque trabajan. Recuerde que nosotros somos una fuente de energía, los científicos lo demostraron. Nosotros podemos alumbrar un bombillo. Y se dieron cuenta que algunas personas alumbran bien el bombillo y otros medio. Y buscaron a qué se debe. Si cada pensamiento que emitimos emite frecuencias electromagnéticas, pero 1000 veces más fuerte es el corazón, y el corazón es el subconsciente. Está desarrollado por nervios. Y entonces, ¿por qué unos alumbran bien el bombillo y otros no? Se dieron cuenta que era por la sangre. La sangre entre más ácida, menos alumbra. La sangre entre más alcalina, más alumbra. Y se dieron cuenta que a personas con dolor de cabeza no pueden encender bien el bombillo, porque la energía, ¿qué dicen los que padecen de energía en el estudio que hizo en Europa? Dice que las personas pierden energía, se descompensan, no pueden alumbrar bien un bombillo. ¿Cómo está tu energía? Depende cómo está tu cerebro, cómo están tus nervios. Eso va a depender cómo tenés la digestión. La simpatía que existe entre el estómago y el cerebro es tan grande que cuando esté afectado el otro responde. Recuerde que la intemperancia en el comer y beber entorpece los órganos sensoriales del estómago. ¿Ve que empieza con el estómago? Debilitando, ahora que sigue, debilitando de tal manera el poder cerebral que las cosas eternas no son debidamente apreciadas, sino que son colocadas al mismo nivel que las cosas comunes. Y cualquier cosa que perturbe la circulación de las corrientes eléctricas del sistema nervioso disminuye la fuerza vital, no voy a poder encender ni un bombillo. Y como resultado se atenúa la sensibilidad mental para discernir entre el bien y el mal, para detectar el pecado bajo cualquier disfraz que se presente. Así que los nervios del cerebro, que relacionan todo el organismo entre sí, son el único medio por el cual el cielo se comunica con el hombre y afectan la vida más íntima. Así que el cuerpo es el único medio por la cual la mente y el alma se desarrolla para edificar un carácter eterno. Y cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido por sus hijos aquí en la tierra, Él volverá a reclamarlos como suyos. Y los únicos que van a tener el carácter de Cristo son los 144,000. Son las 5 vírgenes prudentes que tienen el aceite extra. Son los obreros de la 11ª. Y todos nosotros debemos esforzarnos con el poder que Dios nos ha dado para encontrarnos entre los 144,000. Para eso tenemos que tener dominio propio en lo que comemos, porque la intemperancia en comer y beber entorpece los órganos sensoriales de la cabeza, debilitando de tal forma el poder cerebral que las cosas eternas no son debidamente apreciadas. Y eso es lo que quiere Satanás. Los 144,000 es un pequeño grupo que sostiene la reforma pro salud, no de memoria, sino de práctica. Por eso tenemos el consultorio, la clínica Salud y Bienestar, que está en la ciudad de Alajuela, donde estamos atendiendo no solo migrañas, sino cualquier enfermedad que se atiende obedeciendo las leyes de la salud. Ahí le enseñamos, ahí le desintoxicamos, ahí le purificamos. Recuerde Daniel 12:10, que en estos últimos días muchos serán limpiados, emblanquecidos y purificados, mas los impíos obrarán impíamente, porque ninguno de los impíos entenderá que hay que limpiar los intestinos. Pero entenderán los entendidos, los 144,000, que hay que limpiarnos, que hay que purificarnos, para tener las lámparas bien encendidas. Tendremos energía para tener las lámparas bien encendidas. Y ese es cuando el poder del Espíritu Santo obrará en nuestras vidas a través de la ley y el testimonio. El testimonio del Espíritu de profecía, que es el que vamos a tener para poder alumbrar. Es Biblia y el Espíritu de profecía, el testimonio. Y eso hay que tener limpio los intestinos para tener bien clara la mente. Mis queridos amigos, le esperamos en la Clínica de Salud Bienestar. Para sacar su cita en la ciudad de Alajuela, llámenos al teléfono 2440-8282. Teléfono 2440-8282 para atenderle, limpiarle y purificarle
No importa de qué enfermedad padezca, diabetes, artritis, asma, cáncer, tumores, para nosotros será un placer servirle. Que Dios le bendiga. Hasta luego.